Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios, las historias y, por qué no decirlo, los dramas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un suceso que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas sin respuesta. Hablamos, por supuesto, de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es, ese dúo dinámico que conquistó nuestros corazones en Erkenci y que luego, aparentemente, nos dejó helados con su separación. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue tan repentina como pareció? ¿Existió realmente un shock o fue algo que se venía gestando? En este vídeo vamos a intentar desgranar toda la verdad detrás de su ruptura, analizando los rumores, las posibles causas y, sobre todo, buscando esa explicación que tanto nos intriga. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic, nos ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenidos, y ustedes no se pierden nada de lo que publicamos. No sean tímidos, denle a ese botón rojo. Bueno, vamos a entrar en materia. La noticia de la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman cayó como una bomba en el verano de 2019, justo cuando su fama estaba en su punto álgido, gracias al arrollador éxito de la serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos lugares. Ambos actores se habían convertido en auténticos ídolos, y su química en pantalla era tan palpable que inevitablemente, los rumores de una relación sentimental no tardaron en surgir. Y para sorpresa de muchos resultaron ser ciertos. Al principio, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Se veían felices, enamorados, compartiendo momentos en redes sociales, y los fans celebraban su amor como si fuera el de ellos mismos. Can Yaman, con su carisma desbordante y su físico imponente, y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento, formaban una pareja que encajaba perfectamente en la fantasía romántica de sus seguidores. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. De repente, sin previo aviso para el público general, la noticia de su separación inundó los medios. Al principio se habló de rumores, de especulaciones, pero pronto se confirmó. Y ahí es donde entra el shock. ¿Por qué la sorpresa? Porque su relación parecía sólida, porque su amor era objeto de deseo para miles de personas, y porque, como mencioné, su fama estaba en la cima. No hubo señales claras, ni conflictos públicos, ni declaraciones alarmantes. Simplemente se separaron. Ahora, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de esta ruptura? Aquí es donde el análisis se vuelve más complejo y a la vez más fascinante. Se han barajado muchas hipótesis, y aunque ninguno de los dos ha entrado en detalles exhaustivos, podemos inferir algunas cosas basándonos en las declaraciones que se han hecho y en lo que se rumoreaba en su momento. Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado bastante peso con el tiempo, tiene que ver con las presiones de la fama y la intensidad de sus carreras. Tanto Demet como Can estaban viviendo un momento crucial en sus trayectorias. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, convirtiéndolos en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Esta fama repentina y avasalladora trae consigo una serie de desafíos: el acoso de la prensa, la falta de privacidad, las constantes giras promocionales, y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. Imaginen la presión de tener que lidiar con todo eso mientras intentan construir y mantener una relación. Es un terreno muy difícil de transitar, incluso para las parejas más consolidadas. Además, las agendas de trabajo de los actores son, por naturaleza, caóticas. Filmar una serie de éxito implica largas horas de trabajo, a menudo en diferentes locaciones y con horarios impredecibles. Esto hace que pasar tiempo juntos, tener momentos de tranquilidad y conexión, sea una tarea titánica. Es posible que la distancia física y emocional, sumada a las demandas de sus respectivas carreras, haya empezado a hacer mella en su relación. Otra posible causa, y esta es más especulativa pero recurrente en los medios, es la diferencia en sus personalidades o quizás en sus visiones a futuro. Can Yaman es conocido por su energía arrolladora, su espontaneidad y un estilo de vida quizás más bohemio y aventurero. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también es una artista vibrante, a menudo se le percibe como alguien con una mayor necesidad de estabilidad y un enfoque más metódico en su vida y carrera. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas y complementarias, con el tiempo pueden convertirse en puntos de fricción si no se gestionan adecuadamente. También se ha hablado de la influencia de sus familias y amigos.
En algunas culturas, especialmente en Turquía, la opinión y el apoyo de la familia son muy importantes en una relación. Es posible que hubiese presiones o desacuerdos por parte de sus círculos cercanos que, sumados a otros factores, hayan contribuido a la ruptura. Aunque esto es pura especulación, en muchas rupturas de parejas famosas, las dinámicas familiares juegan un papel crucial. Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de los rumores y las redes sociales en su momento. Los fans son apasionados y a menudo proyectan sus deseos y expectativas sobre sus ídolos. Las constantes especulaciones sobre su relación, la presión por verlos juntos, y quizás incluso las comparaciones con otras parejas de la industria, pueden haber sido un peso adicional para ellos. En el mundo de las redes sociales, cada foto, cada comentario, cada me gusta es analizado al milímetro, y esto puede generar una presión inmensa. Hay que recordar también que Demet y Can eran jóvenes cuando se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Erkencikus. El amor en la juventud, especialmente bajo el escrutinio público, es una experiencia intensísima. A veces el amor que nace en un set de rodaje, alimentado por la química de los personajes y la adrenalina de la fama, no siempre se traduce en una relación sólida a largo plazo cuando se enfrentan a la realidad fuera de las cámaras. Pueden ser dos personas maravillosas que simplemente en ese momento de sus vidas no eran la pareja ideal para construir un futuro juntos. Es importante recalcar que ni Demet ni Can han hablado abiertamente de los motivos exactos de su separación. Cuando se les ha preguntado en entrevistas posteriores, han sido bastante reservados, optando por un discurso de respeto mutuo y afirmando que a veces, las cosas simplemente no funcionan. Y esa es, quizás, la respuesta más honesta y adulta. No siempre hay un villano, no siempre hay una gran traición. A veces simplemente dos personas que se quieren mucho, se dan cuenta de que sus caminos se están separando o que sus objetivos de vida son diferentes. La verdad detrás de su ruptura, en mi opinión, reside en una combinación de todos estos factores. La presión mediática, las exigencias de sus carreras, las diferencias personales, y el simple hecho de que el amor, por muy intenso que sea, a veces no es suficiente para superar los obstáculos de la vida real, y mucho menos bajo los focos. El shock que sintieron los fans se debió en gran parte a la imagen idílica que se proyectaba de su relación y a la sorpresa de que algo que parecía tan perfecto pudiera desmoronarse tan rápido. Es natural que como público nos preguntemos, nos intriguen estas historias. Nos gusta creer en los romances de cuento de hadas, y cuando se rompen, nos sentimos un poco decepcionados, quizás incluso confusos. Pero creo que es importante recordar que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios miedos y sus propias decisiones. Demet y Can, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a gestionar sus vidas personales como mejor les parezca. Y si bien es cierto que su ruptura fue un tema de gran interés, también es importante ver cómo han seguido adelante. Ambos han continuado con sus exitosas carreras, cosechando nuevos éxitos y demostrando su talento indiscutible. Demet Özdemir ha seguido brillando en series y películas, y Can Yaman se ha consolidado como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, incluso explorando proyectos en otros países. Esto demuestra que a pesar de las dificultades, son profesionales resilientes y apasionados por su arte. En definitiva, la verdad detrás de la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman probablemente sea una mezcla compleja de circunstancias, presiones y decisiones personales, algo mucho más mundano y humano de lo que a menudo imaginamos. El shock inicial fue el reflejo de nuestras propias expectativas y de la imagen idealizada que habíamos construido de su relación. Al final son dos artistas talentosos que tras un capítulo intenso en sus vidas, han seguido adelante cada uno por su camino. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre uno de los temas que más ha dado que hablar en el mundo del entretenimiento. Espero que les haya parecido interesante y que hayan encontrado las respuestas que buscaban, o al menos, una perspectiva diferente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenidos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creían que había algo más detrás de su ruptura? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les gusta este tipo de contenido.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera sea fan de The Can o simplemente que disfrute de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Así que suscríbanse, denle a la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.